Siempre, en lo que nosotros podemos como humanos usar la palabra siempre, tenemos que reconocer que la palabra de Dios es viva, es eficaz, hace efecto, produce cambios en nuestro ser cuando nosotros se lo permitimos. Ir a ella, tomar de ella y permitirle a Dios que esa palabra se internalice y haga su efecto, siempre traerá abundante bendición a nuestras vidas. Hoy vamos a tocar el tema, ¿es lícito salvar o destruir la vida? Y quiero, antes de que empecemos este estudio, leer estas declaraciones que hizo un historiador conocido como J.A. Freud. Él dijo lo siguiente: puede decirse que la historia repite con claridad una lección y solo una, que el mundo de alguna manera está edificado sobre bases morales, que a la larga todo va bien con lo bueno y todo va mal con lo malo. Regresamos de inmediato. Vamos a leer un relato que está recogido en el libro de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer ahí los primeros 6 versículos. Y dice así: otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. El versículo 4 entonces dice, les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaron silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos, en contra de Jesús, para ver cómo podrían destruirle. Esta historia es sumamente importante y lo diré posiblemente más de una vez durante este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Una historia es una historia para recordarla, leerla, recordarla, atesorarla, guardarla en nosotros y refrescarla continuamente por las implicaciones que tiene. Empezaremos diciendo, al mirar el texto, que esto ocurrió en una sinagoga. Era el lugar donde los judíos regularmente se reunían a estudiar la palabra de Dios, a aprender, a compartir, a escuchar, a retener aquello que aprendían. Se entiende que en ese lugar las personas que iban tenían al menos o parecían al menos interesados en conocer lo que allí se planteaba. Dice que en este lugar allí había un hombre entre los visitantes, los asistentes, que tenía una mano paralizada. Su mano no dice en cuál de los brazos era, pero era una mano que no le servía. Este hombre tenía una condición que lo imposibilitaba a llevar una vida conforme al deseo de Dios, que quiso que nosotros tuviéramos salud. Y dice que allí había más personas. Entre ese grupo de personas
estaban algunos que observaban a Jesús, algunos que estaban interesados en mirar qué iba a hacer. Aunque este grupo sabía un poco más, porque se dieron cuenta, detectaron de inmediato que aquel Jesús que había entrado a la sinagoga había visto a ese hombre. Y porque lo había visto y él era quien sanaba, ellos lo sabían, y haremos un comentario de inmediato, ellos entendieron de inmediato, concluyeron de inmediato que Jesús iba a sanar a ese hombre. Este hombre tenía necesidad, el no poder moverse, actuar, hacer las cosas como debía hacerlas, mantenían su vida desfigurada. Había una limitación que no le daba libertad para hacer las cosas como debía hacerse. Y era evidente, era muy notorio lo que tenía, porque esa mano necesitaba sanidad. En segundo lugar, quienes están observando a Jesús eran los fariseos. Y lo sabemos porque en el versículo 6 es donde dice, pero cuando los fariseos salieron. Así que, ¿quiénes eran los fariseos? Era ese grupo de judíos que había dedicado su vida, cada uno de ellos se había dedicado a estudiar profundamente la ley de Dios y a querer cumplirla. Eran muy detallistas en cumplir la ley. Estaban expuestos continuamente al aprendizaje de esa palabra de Dios, la recordaban, la compartían, la enseñaban, pero sobre todo querían vivirla. Y aquel que se acerca a Dios y quiere vivir su palabra, tanto ayer como lo es hoy, es una persona que debe exponerse no solamente a querer conocer, sino que ese conocimiento debe llevarlo porque Dios así lo quiere, porque la palabra de Dios conduce a eso, no solo a saber, a conocer, sino que ese conocimiento se haga vida, ese conocimiento transforme, porque la palabra, como dije al principio, esa palabra de Dios es viva, es eficaz, trae cambios, es oportuna a cada momento de nuestras vidas. Es la palabra que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos alumbra. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios abre un espacio entre nosotros y hace profundas transformaciones y cambios en nuestro ser interior. Estos seres humanos, los fariseos, continuamente vivían queriendo, decían ellos, agradar a Dios. Cristo hizo muchas veces alusión a ellos porque denunciaba que sus obras, su manera de vivir, no era compatible con lo que ellos enseñaban. Es decir, una cosa es saber, repetir, decir, enseñar, y otra cosa es vivir aquello que se dice, que se enseña, porque se entiende que en lo que se expresa, esa persona que lo enseña, esa persona que dice que es así, esa persona que quiere hacer la voluntad de Dios, en su corazón está el deseo de apegarse a esa palabra, el deseo de vivir conforme a lo que Dios quiere. Cristo denunció muchas veces, ellos dicen pero no hacen. Hagan caso a lo que enseñan mientras ellos estén basados en las escrituras. Pero si ellos les enseñan algo y no lo viven, no hagan lo que ellos hacen. Ser de esa manera provoca una dicotomía en la vida. Y entonces no hay impacto porque lo que se dice está muy lejos de lo que se es, del ser humano que exhala ese perfume que viene de creerle a Dios y de hacer su voluntad. En ese momento, ese grupo, o parte de ese grupo, estaba ahí y observaba, atención a lo que describe el relato, observaba para ver si sanaba a aquel hombre en el día de reposo. Había una motivación, había un propósito. Estaban observando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en el día de reposo, para entonces acusarlo. ¿Para qué querían ellos acusarlo? ¿Por qué querían acusarlo? Déjenme detener un poquito en esta frase de para ver si lo sanaba. Evidentemente ellos sabían que Cristo sanaba, que ante
el problema humano, la necesidad humana, la carencia humana, la enfermedad humana, el dolor humano, Cristo se acercaba y siempre, siempre sanaba, siempre restauraba, siempre daba la oportunidad a que la persona iniciara la vida de otra forma. Y entonces ese acto de misericordia es observado. Están seguros de que están a punto de ver que Él va a sanar. Él sanaba y al ellos saber que Él sanaba, eso los colocaba en posición de entender, que al ver las necesidades Cristo las suplía, que Él cambiaba la condición de miseria, de incapacidad, en riqueza espiritual, que Él daba un giro a la vida al suplir aquello que la persona no tenía, que le daba la oportunidad, abría la puerta para que pudiera su vida ser de otra manera. Siempre que Cristo llegó, siempre que Cristo hizo, siempre que Cristo sanó, trajo bendición a quienes Él les dio ese regalo. Y por saber que Él sanaba, ellos también estaban en posición de entender que Él tenía poder para hacerlo. Por lo tanto, no era una persona común. Por lo tanto, lo que Él decía que Él era y quien decía que Él era, debió ser creído por ellos. Sin embargo, había una motivación incorrecta, que vamos a tocar en el próximo segmento. Volvamos al versículo 2 para completar la idea. Y le observaban para ver si sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Ya vimos que le observaban porque querían encontrar de qué acusarle. Pero ¿por qué acusarle? Si lo que él iba a hacer era sanar. ¿Por qué querían acusar al doctor que quería resolver el problema que tenía este ser humano? Porque para los fariseos, Cristo rompía con el concepto que ellos tenían de lo que se podía hacer y no hacer en el día de reposo, entiéndase, el día de descanso, el sábado. Para ellos Cristo era un transgresor. Él hacía milagros, Él sanaba ese día. Fue el Señor el que les dijo una vez, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Cristo les hacía entender que su interpretación y la manera de enseñarlo y la manera de vivirlo no era la que Dios había establecido. Y para estas personas que eran tan autosuficientes de su propio conocimiento y que se sentían superiores a cualquier otro ser humano, entender que este maestro, que para ellos no era tan especial, decía algo que ellos entendían que era malo, colocaba inmediatamente a Cristo, según su opinión, en una persona no respetable, en un pecador, en un transgresor. Este es el contexto en que esta historia ocurre. Saben que Cristo puede sanar, saben que Cristo tiene compasión porque ve la necesidad y la resuelve, saben que tiene poder, sabe que está enseñando una enseñanza nueva, pero no lo quieren, lo rechazan. Ahora, Cristo hace algo. Si usted va al versículo 3, Él le dice al hombre que tenía este problema en su mano, levántate y ponte aquí en medio. Estos hombres, los fariseos, no habían hecho un comentario oral, no habían dicho nada que Cristo escuchara. Pero Cristo conoce los corazones. En Juan capítulo 1 dice que Él no necesita que nadie le diga lo que es el hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre y cómo es el hombre.
Cristo nos mira a todos y sabe quiénes somos, qué pensamos, cuáles son nuestros intereses más profundos, más errados, nuestros pensamientos más pecaminosos, nuestros deseos u objetivos no correctos o correctos. Él lo sabe todo. Así que en ese momento, sin que los fariseos hubieran hablado, hubieran pronunciado una sola palabra, Cristo ya conocía lo que había en ellos. Por favor, y de ahora en adelante prestemos atención. El Señor dice al hombre, levántate y ponte aquí. Y entonces les hace una pregunta a todos. La pregunta fue, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Cristo les dice, y dividamos esa frase, Cristo les está diciendo, es lícito hacer. La primera cosa que debemos notar es la palabra lícito. Lícito quiere decir es permitido, se puede hacer. ¿Por qué Cristo está preguntándoles es lícito? Porque Él se está refiriendo a que si algo está permitido es porque alguien con autoridad ha establecido una ley que dice qué se puede o no se puede hacer. Cristo está yendo desde entrada, desde la primera palabra, Cristo está tocando algo que ellos necesitaban encontrarse de nuevo con esta idea, este concepto, esta verdad. Y les dice, es lícito, para ustedes es permitido. Pero realmente, si está permitido, ¿quién lo estableció? ¿Quién dio la orden? Si dio la orden, debe tener autoridad. Y si tiene autoridad, debe hacerse conforme a aquel que lo estableció. Es el primer enfoque que Cristo da. Y luego dice, a eso añade, es lícito hacer el bien o hacer el mal. Jesús habló del bien y del mal. Y al decir eso, les estaba recordando que el bien y el mal existen. Que el bien y el mal son contrarios. Que se oponen entre sí. Que nunca se pueden matrimoniar. Que no es posible que el bien y el mal tengan alguna posibilidad de enlace, de vínculo. Y les está diciendo, es lícito hacer el bien o el mal, les está diciendo que el ser humano tomará decisiones que tengan que ver con el bien o el mal y que esas decisiones tienen que ver con la esencia misma de su naturaleza. Que el ser humano va a hacer cosas que se inclinarán al terreno de lo bueno o al terreno de lo malo, porque fue creado ese ser humano con esa naturaleza. Eso remonta a los fariseos y a los que escucharon aquello, como lo debemos escuchar nosotros en el día de hoy. Cristo nos lleva al origen mismo del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, le dijo a Adán, de todo lo que hay en el huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y le estaba diciendo de entrada, acabadito de crearlo, el bien y el mal existen. Elige el bien para que vivas. Elige el bien para que actúes conforme al propósito para el cual yo te he creado. Desecha el mal, no lo toques, porque el tocar el mal te lleva a la muerte. Así que Cristo dice, es lícito, volvemos al principio, alguien dio la autoridad y la ley para que sea permitido hacer algo o no hacerlo. Y luego dice, hacer el bien o hacer el mal. El bien o el mal, tú como ser humano a quien Dios te ha dado voluntad, puedes elegir si quieres lo bueno o quieres lo malo. Si quieres vivir conforme a las pautas que Dios traza o si quieres rebelarte contra ella. Y entonces dice aquí, está permitido, la segunda pregunta que Cristo hace, ¿está permitido salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y entonces Cristo está destacando aquí la importancia de la vida. Cuán importante es, cuán hermosa es, cuán preciosa es.
cuánta dignidad tiene. Cristo está diciendo, ha permitido el que dio la ley que se salve una vida o que se destruya la vida. Con su pregunta vuelve a reiterar, hay un orden, ha sido establecido. El que tiene la autoridad porque él creó al ser humano, le ha dicho qué puede hacer, qué debe hacer, cómo debe elegir. Y entonces al Señor decir, ordenó este autor que la vida sea preservada o que sea destruida, está, vuelvo a mencionar, dando valor a la vida, a su dignidad, a su santidad, a que Dios le dio al ser humano su imagen y semejanza, y por lo tanto el ser humano es distinto al resto de al resto de la creación hecha por él, hecha por Dios. Hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o perderla o destruirla, son preguntas que destacan ciertas cosas. En primer lugar, las acciones, hacer el bien o el mal, son resultado de decisiones de tipo moral. Cuando tú y yo hacemos el bien o el mal, como Cristo les estaba planteando a ellos en ese momento, díganme, ¿ustedes creen que está permitido hacer esto o hacer esto? Hacer el bien o hacer el mal salen de una decisión que el hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, la joven, hacen partiendo de algo innato en la naturaleza humana. Dios nos dio la capacidad de poder tomar buenas decisiones porque nos regaló su imagen y su semejanza. En nosotros está la voluntad para inclinarnos hacia un lado o hacia otro. Pero no solamente tenemos la voluntad, tenemos el conocimiento de lo que puede ser una bendición para la vida o una maldición para la vida. Las decisiones tienen que ver con acciones que salen de un yo interior, eso que la palabra de Dios le llama el yo interior, la persona real. Esa alma y espíritu, con conciencia, con voluntad, con una mente, con emociones, con un corazón, que establecen hacia dónde se dirigen, cuál es su propósito, su deseo, su camino, qué es lo que quieren como manera de vivir para su vida. Por lo tanto, Cristo está diciendo que siempre que hagamos el bien o el mal, estamos conectándonos con nuestro propósito original. En segundo lugar, en esa frase que Cristo dice, con estas dos preguntas, la persona es responsable de sus decisiones. Lo que tú y yo hacemos, sabemos que es responsabilidad nuestra. No podemos decir que lo hizo otro, lo hicimos nosotros. Y por lo tanto, porque ese hacer bien o mal ha sido tomado como respuesta moral y bajo un comportamiento ético, somos responsables de eso que hemos hecho, ya sea lo bueno o ya sea lo malo. Y elegir salvar la vida es reflejo de elegir el bien, mientras que destruir la vida es un reflejo de haber elegido el mal. Nuestra manera de pensar, de actuar, son resultado de lo que hay en nuestro interior. Si ese interior se inclina al bien, si ese interior responde a lo que Dios marcó con su sello divino en nosotros, al poner su imagen y su semejanza, entonces nos estaremos inclinando siempre a repetir el bien, a elegir el bien. Tomaremos decisiones responsables y seremos capaces de desechar continuamente, en la medida de nuestras decisiones, el tomar el camino correcto o de desechar el bien para escoger el mal. Como dije hace un rato, estas dos cosas no son compatibles y tampoco hay neutralidad. Para Dios usted va a elegir el bien o va a elegir el mal. No hay un
quizás elegí bien, quizás elegí mal, o una mezcla de ambas cosas, sino que siempre se tomará camino recto o camino torcido. Siempre se tomará el hacer conforme a quien dio la ley, someternos bajo su autoridad o rebelarnos contra esa autoridad y transgredir su ley. Así que el terreno está delante de Dios y delante de nosotros, está claro. Elegiremos el bien o no lo haremos, pero somos responsables de aquello que hemos hecho. Cristo está diciendo que la vida, entonces, que sí debe ser salvada, porque está dentro del propósito de bondad que hay colocado en nuestro interior y de honrar a Dios por cuanto Él lo dice, es elegir el bien, es proteger la vida, es ayudar al que tiene esa vida, a nuestro prójimo, es propiciar todo lo que sea bueno para que esa vida sea de calidad, es respetarla, es tratar con dignidad al prójimo, es reconocer que en él vive la imagen de Dios y entender que es un regalo que Dios le ha dado, que usted y yo no tenemos ningún derecho de arrancarla, ni ningún derecho de hacerla miserable, ni ningún derecho de despreciarla, de menospreciarla, de menospreciar ese prójimo. Por otro lado, destruirla es transgredir, romper la ley de Dios, es quitarla de nuestro interior. Es decir, yo no quiero ser guiado por lo que Dios dice, y es entonces inventarse una ley nueva que va a partir de una serie de intereses que nuestras motivaciones internas van a dar paso. Si quitamos a Dios, entonces nosotros estableceremos nuestras propias leyes. Y respetar el derecho a la vida es uno de los grandes problemas que tenemos en el día de hoy. Y Cristo en ese tiempo, al ver la actitud de esas personas, estaba planteándoles un problema profundo, al que vamos a tocar de inmediato. Vamos a ver cómo Cristo diagnostica esa observación para ver si va a sanarlo, para entonces acusarlo. Regresamos. En la sinagoga, volviendo a Marcos 3, desde el versículo 1 al 6, allí en la sinagoga los fariseos que miraban al Señor observaban al Señor para ver qué Él iba a hacer y si sanaba al hombre, entonces acusarlo. Cuando Cristo hizo la pregunta, dice allí que todos guardaron silencio. Ante la pregunta de Cristo, que ameritaba una respuesta, ellos hicieron silencio. Y ese silencio, Cristo lo aprovecha para entonces hacer lo siguiente. En el versículo 5 dice, y mirándolos en torno, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, entonces dijo al hombre, extiende tu mano, sanó al hombre. Por favor, poner atención. Mirándolos en torno, con enojo. Nos está diciendo algo sumamente importante. Cristo va pasando lentamente su mirada por cada uno de ellos. Pero mientras hace eso, hay enojo en su interior. Y enojo quiere decir, ha molestado al Señor la condición de ellos, su injusticia, su incapacidad para ser compasivos, su falta de amor al prójimo. Y entonces esto, a ese que conoce el interior,
no le gusta, no le agrada, le molesta. Pero luego dice, y aquí está la segunda emoción que resalta este evangelista, dice que Cristo se entristeció. Y se entristeció por la dureza de su corazón. A Dios le endurece, a Dios le duele que usted y yo tengamos el corazón endurecido. Porque el corazón endurecido produce varias cosas. Voy a mencionar 3. Primero, para ver lo que significa tener el corazón endurecido, tomando algunos ejemplos de la Biblia, mejor dicho, tomando lo que Dios ha revelado en su palabra. Algunas de esas cosas que Dios menciona como efectos de la dureza del corazón. Los fariseos, los que estaban apegados a la lectura de la ley de Dios, al aprendizaje de la ley de Dios y a querer hacer, según ellos, la voluntad de Dios, estaban endurecidos, tenían sus corazones endurecidos. Y eso nos está diciendo que no porque las personas seamos religiosas tenemos un corazón sensible ni un corazón que agrade a Dios. Esto es muy importante. Y lo voy a repetir. No hay garantía de que porque usted y yo digamos que creemos en Dios y que somos celosos con el nombre de Dios, eso no quiere decir para nada que nuestros corazones sean blandos para hacer la voluntad de Dios. Y sean blandos para llevar esa voluntad al plano de respetar la vida, de resaltar la importancia del prójimo, de honrar al prójimo. Nuestra creencia se puede convertir en algo fosilizado, en algo que no tiene vida, que solo sea costumbrismo, que solo sea religiosidad. Así que Cristo le está mirando a estas personas y está mirando su dureza, su corazón endurecido. Ese es el diagnóstico. Tienen el corazón endurecido. Entonces, cuando el corazón está endurecido, el corazón se convierte en una pieza insensible, en un órgano insensible. No estoy hablando del corazón que late, sino lo que representa para Dios el corazón, lo que Él nos enseña, ese centro de emociones. De allí de donde salen no solo emociones, sino pensamientos. Y de allí de donde salen, decía Cristo, no solo emociones y pensamientos, sino acciones corrompidas, que Él les llamaba males que contaminan al ser humano. Insensibilidad significa ausencia de compasión. No se tiene compasión hacia el prójimo. Por eso no se respeta la vida. Por eso no se le da valor a la vida. Eso significa tener el corazón endurecido, indiferencia ante el prójimo. No, esa persona está tan lejos del otro ser humano, su distanciamiento es tan pronunciado que no hay ningún interés afectivo en esa persona, sino que aquel que no tiene compasión hacia el prójimo se ha enfriado tanto en la capacidad de amar al prójimo que Dios puso en nosotros, que entonces lo maltrata con su distanciamiento, con su devaluación de lo que es la persona. Y esa persona se centra en sí misma y se convierte en una persona egocéntrica, en una persona enfocada en sí misma, en sus intereses, en sus necesidades, en sus apetencias, en sus metas, en sus propósitos, en sus motivaciones. No le importa al otro. El corazón endurecido ha perdido la capacidad de ser flexible, de latir conforme al amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para ver al otro como un ser humano que tiene la imagen de Dios y tratarlo a esa altura. En tercer lugar, el corazón endurecido es un corazón que sufre de sequedad. Sus fluidos, los fluidos que dan vida al corazón, a la parte interior de nuestras vidas. Quiero decir con fluidos, uso una imagen, una simbología, aquello que humedece, que es el Espíritu de Dios, que sensibiliza, que hace palpitar el corazón. La presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas es como un río que mantiene frescas sus aguas dentro de nosotros. No es un pozo, que se evapora, que se aniquila o que se contamina, sino que es agua
que brota, decía el Señor, y salta para vida eterna. Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas de esa manera, aun cuando querramos vivir, supuestamente, leyendo la palabra de Dios, como hacían los fariseos, y diciendo que la vivían, no tiene ningún valor para Dios. Es un corazón seco, y eso significa mostrar una actitud crítica, de juicio, de acusación contra los demás, de intolerancia hacia los demás, intolerancia en el sentido de Dios, no intolerancia como se usa en el día de hoy, que intolerancia en el día de hoy es si aquel me dice que yo estoy caminando como no debo, ni siquiera su opinión, sino la opinión de Dios, si aquel me dice que en la Biblia dice que mis caminos son torcidos delante de Dios, y esa persona es intolerante, no es según el mundo, las medidas no son según el mundo, ni la cultura de ese momento en el mundo, sino conforme a lo que Dios dice. La persona que critica, enjuicia, maltrata al prójimo, es una persona, dice Dios, cuyo corazón está seco, no muestra el amor de Dios, ni respeta la ley de Dios, trazada, escrita en el interior. Jesús sanó al hombre y le dio a este la oportunidad de iniciar una nueva vida, una vida sin limitaciones ya, una vida que experimentaba la sanidad. Sin embargo, ese milagro produjo molestia en los fariseos. Tal molestia que cuando salieron de la sinagoga, dice allí claramente, versículo 6, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. El corazón seco, el corazón frío, el corazón endurecido, se alimenta de la basura egoísta, se alimenta del parecer egoísta, se alimenta de las actitudes egoístas. Nunca se coloca bajo la autoridad de Dios. No pretende ni siquiera hacer la voluntad de Dios, sino que tiene sus propias reglas, su propio parecer, y se ofende con aquello que entiende que no satisface sus apetencias egoístas, sus deseos egoístas. Cuando estas personas salieron de la sinagoga, acababan de estar en la sinagoga, acababan de ver un milagro y salen de ahí pensando cómo lograr destruir a Jesús, cómo eliminarlo. Acababan de oír que Cristo decía, es lícito salvar la vida o destruirla, pero ellos salieron de ahí con el propósito de destruirlo. Así que lo que oyeron no los animó a cambiar su manera de ser, sino a reafirmarse en su manera contraria a Dios que vivían. Y eso nos dice que muchas veces podemos oír lo que Dios dice y estamos tan mal espiritualmente, hemos llegado a un punto tan seco, tan indiferente, que no nos importa lo que Dios nos diga, seguimos haciendo lo que nos parece, proclamando lo que nos parece, incitando a otros a hacer lo que nos parece, perjudicando con nuestras vidas a otros. Es una manera de matar al prójimo. Y veremos esto dentro de un momentito. Ya volvemos. Estamos hablando del comportamiento de los fariseos ante las dos preguntas que el Señor les hizo. Y salieron de allí, dice la porción, para unirse a sus enemigos ideológicos, que eran los herodianos, el partido
de aquellos que apoyaban a Herodes, que era fue un rey muy sanguinario, al igual que su padre. Ellos, los apegados a la ley y los que querían hacer bien las cosas según ellos, conforme a Dios, salieron de ahí para unirse, para formar, y vamos a ponerlo en terminología del día de hoy, donde se usan tanto las letras para representar las frases. Ellos, los fariseos, se unieron a los herodianos, que eran asesinos, que no respetaban la vida. Los que decían respetarla se unieron con los que no la respetaban, los F con los H, el grupo, el gremio, el colectivo de los Fs y los Hs. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando el ser humano no quiere reconocer lo que Dios está enseñando, diciendo, estableciendo, recordando, haciéndonos el favor de recordarlo para que no elijamos el mal, siempre vamos a buscar a otros que en un momento específico nos pondremos de acuerdo con ellos para hacernos más grandes, más visibles, para tener, entre comillas, más poder y poder establecer lo que queremos, poder implantar lo que queremos. Los justos, entre comillas, se unieron a los injustos. Los que le decían amar y preservar la vida se unieron a los que la quitaban, la eliminaban. ¿Por qué? Porque de esa forma alcanzarían los instrumentos para destruir a Jesús. Cuando no queremos oír a Dios, inmediatamente eliminamos a Dios. O lo eliminamos en nuestro interior, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, o tratamos de eliminar, como está ocurriendo en el día de hoy, a aquellos que le seguimos, a aquellos que decimos que sí amamos a Dios, que queremos hacer su voluntad y que proclamamos su verdad, creyendo que la palabra de Dios es eterna, que Dios es eterno y que lo que Él dice tarde o temprano va a ocurrir, queriendo advertir que si le hacemos caso, vamos a elegir el bien. En ese momento, al salir de allí, ellos consolidaron su maldad, decidieron ser los que elegían el mal. Voy a ir a Levítico capítulo 19, una porción que ellos conocían muy bien. Y el versículo 16 dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Tomo la parte B de este versículo. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Otra versión dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No significa, hay una prohibición de hacer daño, cualquier tipo de daño, a la vida de un ser humano. Y no atentarás contra la vida de tu prójimo tiene que ver con no lesionarlo, no maltratarlo, no destruirlo, no menospreciarlo. No tiene que ver necesariamente con quitarle la vida física. Quiere decir, no lo estrangules, no quites su libertad, no lo despojes de su dignidad. Ser humano desde que empieza la vida en ese ser humano, desde que ese huevo empieza a crecer en el útero de la madre. No le hagas daño, y cuando nazca no le hagas daño, y mientras crece no le hagas daño, y después que crezca no le hagas daño. Dios está diciendo, no atentes contra él, recuerda que tiene mi imagen y semejanza. El segundo elemento es en el versículo 8 de ese mismo Levítico 19, versículo 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y esta es la parte, esta que viene, la que quiero que destaquemos, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelve y firma, yo soy el Señor. Primera, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Recréala, permítele que viva de forma enriquecida, bendícelo, aconséjalo, ayúdalo. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta amarás a tu prójimo es la clave.
No se puede preservar la vida de nadie si no se ama. Y el corazón endurecido no permite que haya amor. El corazón endurecido solo se ama a sí mismo. Por lo tanto, la persona que pierde esta capacidad de amar al prójimo está autodestruyéndose. Y por eso no tiene ningún reparo en destruir a los demás. El que no ama al prójimo tampoco se ama a sí mismo, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo. Y lo que nosotros vivimos en el día de hoy es resultado de esa sequedad del amor. De hecho, Cristo, cuando hablaba de los tiempos que vendrían, dijo al final de los tiempos, el amor se enfriará. Una de las características del tiempo que anunciaría su próximo regreso a la tierra tiene que ver con esa ausencia de amor, esa sequedad del corazón, esa incapacidad de ver al otro como alguien a quien yo debo respetar porque es alguien que tiene la imagen de Dios al igual que Dios me la dio a mí. Ese no poder equiparar, no poder valorar, no poder decir y hacer lo que Dios dice. Decir con eso quiero expresar, no es cuestión de hablar, sino de hacer. No es cuestión solo de recitar como ellos recitaban, las porciones bíblicas, sino de vivirlas. Y esa incapacidad va secando el corazón. Despreciar a Dios, elegir el mal, destruir la vida, va incapacitándonos, va enfermándonos, va llenándonos de contaminación espiritual, emocional, y no somos capaces de mantener vínculos sanos porque nuestro corazón se ha endurecido a causa de no amar a Dios. No podemos, repito, amar al prójimo, relación horizontal, si nosotros no amamos a Dios, relación vertical. No se trata de decir que se es una persona que ama u obedece a Dios, sino de mostrarlo con los hechos. Y el hecho práctico, inmediato, necesario de parte de Dios para nosotros es que nosotros mostremos a los que nos rodean que los amamos. Por lo tanto, si usted se fija en esos dos versículos, hay una prohibición. No harás nada en contra de tu prójimo, y hay un llamado a la acción en favor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ambas porciones, versículo 16, versículo 18, están firmadas, tienen una firma. Esa firma es la de Dios. Dice yo, Jehová. Es Dios que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, le está diciendo al mundo, no hagas nada en contra de tu prójimo. Y al mismo tiempo está diciendo, ámalo. No dañes, sino edifica. No destruyas, sino construye. No desvalorices, sino valora. No menosprecies, sino honra. No irrespetes, sino respeta. Dios nos está diciendo, yo les estoy diciendo a ustedes, mis criaturas, que el Creador les pide, les exige, les demanda, establece su ley para que ustedes no anden conforme a sus deseos ni a sus leyes, sino conforme a mi voluntad. Recordar esta historia, como dije al principio de este estudio, recordar esta historia, refrescarla, guardarla, atesorarla y vivirla, es necesario en este tiempo. Nosotros vivimos una época en que la vida del prójimo no tiene valor, no tiene ninguna validez. La vida depende en este tiempo de si se piensa, de si el prójimo piensa igual que los que creen tener el poder. Los musulmanes extremistas están asesinando la creatividad para asesinar, para llevar a cabo el mal, para elegir el mal, es tan grotesca que es casi imposible entender que un ser humano sea capaz de hacer lo que hace. Eso lo estamos viviendo en el día de hoy. Destruir niños, destruir adultos, colocar los niños delante de las madres y asesinarlas, o asesinar sus hijos delante de ellas o de los padres. Las cosas más inverosímiles en maldad las estamos viendo. Esta es una época en que la vida depende de si
no ofende si el prójimo no es catalogado, no es observado como estos fariseos observaban a Jesús para ver si estaba de acuerdo con lo que ellos decían. La vida depende de eso, de que una persona increíble, es que es inverosímil, que alguien crea que puede quitarle la vida a otro porque el otro no está de acuerdo con sus ideologías o con sus imposiciones ideológicas. Miles de cristianos son asesinados diariamente porque hay un grupo de personas que entiende que ellos no deben confesar a Jesús y ellos han decidido amar a Dios y han decidido creer en el Dios que mandó a su Hijo para salvarlos y exponen sus vidas a causa de esa verdad. Bueno, hay un montón de personas en muchos lugares del mundo que le quitan la vida a los cristianos por eso o los encarcelan. Hay miles de mujeres que abortan cada año porque entendieron que esa criatura que llevan en sus vientres no debe continuar ahí y la califican de un tejido, de un pedazo, un grupo de células, porque la vida depende de que esa criatura no es placentera, va a romper sus planes o no es del sexo que ella quiere, como está ocurriendo en Inglaterra, que las madres están pidiendo, yo lo quiero varón, si viene hembra le dicen al médico, puedes destruirla. Puedes destruir esa vida. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde hemos llegado? ¿Cuál es dónde está nuestra humanidad? ¿Y dónde está nuestra capacidad de ser humanos, de presentarnos como humanos? Todo depende, la vida depende de lo que políticamente sea correcto. Imponer una educación sexual a niños y adolescentes que los inicia, los empuja a una vida de promiscuidad, que los incita a practicar una sexualidad de la cual todavía no están preparados, porque no están maduros, porque no tienen los recursos psicológicos, espirituales, afectivos para hacerlo. ¿Por qué esta insistencia en que los niños aprendan desde pequeños una sexualidad corrompida? Y ahí están los libros, y ahí están los currículums, y ahí están todas las cosas, toda la artillería pesada que en este tiempo una serie de personas que entienden que su ideología debe ser respetada e impuesta están haciendo en contra de nuestra infancia alrededor del mundo. En este tiempo, la vida depende de la codicia, del amor al dinero. Niños refugiados, acaban de salir la noticia esta semana, o a fin de la semana pasada, niños refugiados que salen de esta crisis horrible que está viviendo el mundo, salen de sus países, por ejemplo Siria, buscando salvar sus vidas, mejorar sus vidas. Y una mafia, una serie de personas que solo piensan en el dinero, se los roban, se los quitan a los padres de los campos de refugio o en el camino mientras van cruzando fronteras para llegar al lugar que ellos se han propuesto, para llevarlos a la pornografía, a la prostitución. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? Que nosotros nos hemos separado de Dios, que nosotros no queremos hacer elecciones correctas y nuestras motivaciones nos han endurecido, nos han llevado a niveles de miseria espiritual, nos han hecho crueles y no respetamos la vida. Es un tiempo, este es el tiempo, en que si tú y yo creemos en lo que Dios dice, debemos empezar a pedirle, Señor, ayúdanos para que nuestra humanidad, esa capacidad que nos diste de amar, de ser compasivos, de ser benignos, de ser tolerantes según tú, de respetar la vida, de hacer el bien, broten, que esta atmósfera no nos dañe, no nos contamine, que nosotros querramos ser personas que mantengan el cambio, que vayamos en contra de esta corriente y que le pidamos al Creador que nos creó, que nos dé sentido de humanidad. Un autor dijo, Kenneth Sharp dijo, quizás llegará el tiempo cuando la conciencia se hallará ya tan habituada a despreciar la dignidad de la vida y del ser humano que no se sienta culpa. Y hemos llegado a esto. Dios nos está llamando hoy a que tú y yo hagamos la diferencia. Papá, mamá,
ustedes necesitan decirle a sus hijos que lo que el mundo les está enseñando no es. Háblenles, modélenles, díganles que el amor vence al odio, que el amor vence la crueldad, que el amor valora la vida. El Señor Jesús nos hace hoy la misma pregunta y con esto me despido. Él nos está diciendo a ti y a mí, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o eliminar la vida? ¿Qué tú le vas a responder? ¿Qué yo le voy a responder? Es hora de hacer una pausa y reevaluar lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Que Dios te bendiga. Si quieres, puedes llamar a nuestros teléfonos para pedir oración. Allí estarán los hermanos para orar por ti. Dios te bendiga.